Las recuerdo dibujadas atrás de aquella pequeña caja de colores que me compraban para asistir a la primaria, en la canción para niños del afamado compositor Francisco Gabilondo, también en las reuniones familiares, cuando me colaba entre los adultos para escuchar aquellos relatos e historias de horror que murmuraban entre ellos, y más adelante en infinidad de libros, películas, programas de TV, etc. Sin duda alguna las brujas están intrínsecas y perpetuas en nuestra cultura e imaginación, desde los tiempos más antiguos del hombre, como símbolos de temor a lo sobrenatural e insólito. Se cuenta en las crónicas novohispanas que cuando los frailes católicos llegaron a tierras mesoamericanas, se encontraron con una realidad denominada Nahuali, que para poder entenderla la asociaron con lo que a su parecer era lo más semejante, el concepto de la bruja de España, aunque Nahuali refiere a un doble o alter ego animal estrechamente unido al destino humano y a un especialista en rituales con capacidad para transformarse, tema que ya habíamos tratado en el video dedicado a las leyendas de Tepoztlán. Y en cambio, la bruja peninsular, o de Europa, de España, era una persona que había realizado un pacto con el demonio, tenía poder para dañar a los demás y presentaba un comportamiento antisocial, por lo que lo único que permitió a los religiosos identificarlos como seres semejantes fueron los poderes sobrenaturales que poseían ambos, y que eran ajenos al catolicismo, desde luego. En la visión de los frailes, en ambos casos, estos poderes sobrenaturales eran otorgados por Satanás para atentar contra el cristianismo, por lo que en resumen para ellos la figura de la bruja en España y los sacerdotes y chamanas de América Central eran lo mismo, y debían juzgarse de igual manera. Para los frailes, Nahuali y bruja eran semejantes, y en sus escritos aparecen como uno solo. Por ejemplo, para Ruiz de Alarcón menciona en su texto que a una india de quien en su pueblo todos decían que era una bruja Nahuali. Por su parte, Sahagún señala, respecto de los hechiceros y trampistas, a los Nanahualtin, que eran propiamente brujos que espantaban en la noche a los hombres y chupaban la sangre a los niños. Sin embargo, los propios religiosos notaron que la bruja Nahuali era diferente a la bruja que habían conceptuado en Europa. Ruiz de Alarcón declaró que el género de brujos de estas tierras son diferentes al de las brujas de España. Con el pasar del tiempo, ambos conceptos se fusionaron en un sincretismo propio de México y otros países de América, hasta llegar a la figura de la bruja actual. Un caso muy interesante de este periodo es el abierto por la Santa Inquisición en contra de la llamada chuparratones, Josefa Ramos, en el año de 1686, en el estado de Querétaro, México, por los cargos de brujería y hechicería, caso del que podemos hablar en un próximo vídeo si ustedes votan a favor aquí en la caja de comentarios. Heredado de este pasado y más próximo a la desaparición del México colonial, se desprende la siguiente historia, que rescata mucho del concepto de aquellas brujas Nahuali. Esta historia sucedió aproximadamente en 1904 y me la contaba mi padre. Él decía que mi abuelo era vigilante y velador de los terrenos de un hombre que tenía mucho dinero. Por las noches alrededor de las 8, mi abuela le enviaba la cena a mi abuelo con mi papá. Él agarraba un burrito y se iba por toda la orilla de la carretera de Chiconcuac a San Pablito. En el trayecto iba chiflando, y así se iba encontrando con los otros niños que también llevaban la cena a sus padres, y de esa manera se juntaban para no ir solos por el camino. Para cuando llegaban a la hacienda ya eran más de 12 niños. Así, después de entregarles la cena, sus padres, los vigilantes, les llenaban su morral de yute de elotes a cada uno de los niños, para que los llevaran a sus casas, y en ese trayecto se quedaban con un señor que los cuidaba. Mi padre decía que algunas noches todos ellos veían en la oscuridad unas luces rojas que arqueaban volando por el cielo, cruzando grandes distancias como si dieran grandes saltos. Los niños le preguntaban al señor que los cuidaba qué eran esas luces, a lo que él les respondía que esas eran las brujas. Ellos, ignorantes de todo aquello, le decían que qué era una bruja. Él les respondía que eran unas mujeres que se chupaban a los niños, a lo que ellos le respondían que si se los podían chupar a ellos también, y el señor les contestaba que no, que solamente a los recién nacidos. Al mismo tiempo les decía: miren, ahorita va a salir una bruja de Tepexpan y va a dar 2 brincos, 2 arqueadas hasta llegar al otro pueblo de Ocupulco, y así les enseñaba cómo varias de esas bolas de fuego cruzaban el cielo para llegar a otros lugares. Decía mi padre que por aquellos lugares había un señor muy rico que tenía muchos terrenos y gente a su mando, y que en su casa tenía un vigilante.
A su vez, en aquel pueblo había una mujer muy bonita y muchos jóvenes la pretendían, pero ella no les hacía caso. Sin embargo, este señor rico le puso el ojo encima a aquella muchacha y al poco tiempo se casaron. La mujer era muy hermosa y rozagante, pero al pasar de los meses del matrimonio se comenzó a poner muy pálida y demacrada, a lo que el marido le cuestionaba: ¿qué te sucede? ¿Qué no comes o qué te pasa? A lo que ella le respondía: sí estoy bien, pero tengo que ir a ver a mi mamá. Y entonces su marido la mandaba acompañada de un niño, un mocito. Se iba temprano y ya al regresar por la tarde-noche, la mujer ya venía de mejor humor, más repuesta y con un mejor color de piel y de mejillas. A lo que el marido pensaba para sí mismo: pues qué será lo que comen allá que regresa tan repuesta. Días después el vigilante de la casa le dijo: oiga patrón, ¿sabe que algunas noches sale una luz de aquí de la casa, como una bola de lumbre? Yo le he visto que de aquí sale. Toda esta situación se repetía constantemente, la palidez de la mujer hasta que iba con su madre y aquella extraña luz que salía de la casa, hasta que el esposo, ya extrañado, en una de esas ocasiones le encargó al niño que acompañaba a su esposa a la casa de su madre que en secreto se fijara muy bien qué era lo que le daban de comer en aquel lugar. Así que cuando la esposa regresó nuevamente repuesta, el marido le preguntó al niño qué habían comido, y este le respondió: a mí me dieron mi guisado y todo. ¿Y mi esposa qué comió? Pues lo mismo. ¿Y otra cosa que hayas visto que ella haya comido? Pues únicamente lo que vi fue que se le acercó a su mamá a hablarle al oído, y ésta le hizo una seña que atrás de la puerta, y atrás de la puerta hay una olla, y de esa olla sacó una taza como de agua roja y se la tomó. ¿Y cómo sabes que era agua roja? Porque vi que se le escurrió un poco como de agua roja por un lado de la boca, y además unas gotas en el suelo. El marido, ya con sospechas, le encargó a su vigilante que la próxima noche que viera salir a la luz, le avisara. Este le dijo que siempre le había tratado de avisar, pero que nunca respondía a los toquidos de la puerta, a lo que su patrón le dijo que le llamara lo necesario, así tuviera que tirar la puerta. Así lo hizo el vigilante, y la próxima ocasión que despertó el patrón, este se dio cuenta que estaba abrazando a una almohada. Prendió el quinqué y comenzó a buscar a su esposa, pero no la encontró. Fue a abrir la puerta y el vigilante le dijo: mire patrón, esa luz que va para allá para Texcoco, esa salió de aquí, ya dio 2 arqueadas para allá. Le dijo: bueno, sí, pero mi esposa ¿dónde está? A lo que él le respondió: la señora no ha salido de aquí, lo único que salió fue esa luz. Él le respondió: bueno, pues vamos a buscarla. Y se pusieron a buscar a la mujer por todos lados, pero no aparecía. En eso estaban cuando junto a la cocina vieron unas leñas en la hornilla, que estaban prendidas a todo fuego. Pero junto de este había unos pies, y el patrón dijo: bueno, ¿qué es esto? ¿Y esos pies de quién son? El vigilante no supo qué responder, y entonces el marido ya relacionó todo lo ocurrido y se dio cuenta de lo que pasaba, y le dijo a su vigilante: entonces ella es una bruja. Echó los pies a la lumbre, se quemaron, y le dijo al vigilante: ve y duérmete. El marido se quedó despierto, esperando a su esposa. Pasó el tiempo y escuchó un aleteo muy fuerte, como de un ave muy grande que llegaba a la casa. Agarró la almohada, la abrazó y se hizo el dormido. Escuchó que abrieron la puerta y al tiempo escuchó unos quejidos. Preguntó que quién era y le respondió la voz de su esposa que era ella. Él le dijo: pues ¿qué haces allá abajo? Esta le dijo: es que me duelen mucho mis pies y estoy descansando. A lo que él le respondió: pero no estés allá abajo, súbete a la cama. Ella le contesta: tú duérmete, yo en un rato me subo. Él nuevamente se hizo el dormido, pero al tiempo se levantó y fue por su mujer, y cuando la levantó del suelo, para su horror vio que tenía unas patas como de guajolote. Entonces la amarró y le puso unas púas de maguey en forma de cruz en su ropa, para que no se moviera. Al día siguiente fue a avisarle a las autoridades del pueblo. Estas fueron a investigar a la familia de la esposa y resultó que todos ellos eran brujos, por lo que en aquel entonces los apresaron y los quemaron en hogueras, y así terminaba la historia que me contaba mi padre. En el medievo europeo, que generalmente abarca del siglo V al siglo XV, la religión dominó fuertemente la vida y convicción de los hombres y mujeres, y al estar tan sometidos de palabra, acción y pensamiento, no faltaba que algunas personas cayeran en prácticas que a los ojos de la Iglesia fueran calificadas como herejías. Y en medio de esta bien llamada cacería de brujas, llena de abusos y crímenes, se editó un infame libro conocido como El Martillo de las Brujas o Maleus Maleficarum, dividido en 3 partes,
La primera se encarga de hacer la aclaración sobre la creencia en la existencia de las brujas. La segunda narra cómo deshacerse de un maleficio, cualquiera que fuera su origen o incluso para identificar si se está bajo la influencia de alguno. La tercera especifica el proceso inquisitorial de las acusadas, desde cómo debía de ser su interrogatorio hasta los castigos que se les debía imponer. Para quien desea adentrarse en conocer este libro, en la descripción del vídeo les dejo un link a la publicación del grupo de Facebook para que lo conozcan a profundidad. Solo tienen que suscribirse al grupo para acceder. Asimismo, les recuerdo que apoyan mucho al canal con sus likes, su suscripción y comentarios, compartiendo nuestro contenido y sumándose a nuestras otras redes sociales, grupo de Facebook e Instagram, donde compartimos mucho contenido relacionado a estos temas. Los links están en la descripción del vídeo. Igualmente por ese medio pueden compartirnos sus propias historias, leyendas y anécdotas para ser seleccionadas y publicadas, o aquí en la caja de comentarios, donde también pueden dejarnos sus opiniones y sugerencias sobre los temas que quieren escuchar. Con su apoyo nos ayudan a continuar generando más y mejor contenido. Otro caso de brujas sucedió en el estado de Jalisco, en la región de Los Altos, por el rumbo de Tepatitlán y Acatic, y es el siguiente. Muchos primos que viven por allá, por las noches ven a las llamadas brujitas. Una ocasión mi hermano y yo estábamos con ellos de vacaciones, y nos dijeron que a tal hora salió una brujita de Acatic hacia otro de los pueblos. Fuimos a la azotea a ver con ellos, y efectivamente se vio una luz que volaba de un lado al otro por el cielo. En otra ocasión estábamos en un pueblo llamado Capilla de Milpillas. Ahí en un rancho vivía un señor ya grande que era de la familia, y en ese lugar había 3 inmensos árboles de pirul, casi uno junto al otro. El señor nos contó que mucho tiempo atrás entre esos árboles siempre pasaba una de esas luces o bolas de fuego, hasta que una noche escuchó un estruendo muy fuerte y salió a ver de lo que se trataba. A pesar de la oscuridad, alcanzó a ver a una mujer vestida totalmente de negro, que se había estrellado contra uno de aquellos árboles y se le iba acercando. Al ver su cara, él se quedó petrificado del miedo, ya que era una anciana espantosa, con el pelo canoso y erizado, al mismo tiempo que con una voz seca y horrible le decía: «Si dices una palabra de esto, si dices quién soy, te mueres, desgraciado, te mueres». Él se quedó igual de impresionado, sin poder mover un solo dedo ni decir ninguna palabra, sin poder creer todo aquello, mientras que la anciana se perdía entre las sombras de la noche. Y sí, efectivamente, en aquel lugar de los 3 grandes pirules, el árbol que está en medio, donde se estrelló aquella bruja, ahora está completamente seco, mientras que los 2 de a los lados están totalmente verdes. Un caso más reciente y sucedido en plena urbe fue el siguiente. Esto sucedió en la calle Moctezuma, en la 17 Norte, entre Oriente 164 y 166, sobre lo que ahora se conoce como el Eje 1 en la Ciudad de México. Actualmente soy profesor, pero en aquel entonces era un simple niño que vivía con su familia en un edificio de 3 pisos. Recuerdo que fuimos de las últimas familias que llegaron a vivir ahí, antes de que demolieran esos edificios para la construcción de los ejes viales. Todos los vecinos comentaban que en aquel lugar sucedían cosas muy extrañas. Era una construcción de 3 pisos con 2 escaleras al centro que subían hasta la azotea. Las vecinas contaban que se escuchaban el arrastrar de cadenas y sonidos muy raros por la noche en aquella escalera. Una de aquellas veces se quedó a dormir un primo con nosotros y nos dormimos juntos él y yo. Él se quedó del lado de la cama que daba a la pared y yo del lado contrario. Alrededor de la medianoche sentí ganas de ir al baño, pero cuando abrí los ojos y para mi horror me encontré parada frente a mí a una señora con un vestido negro y una cara que sinceramente no puedo describir de lo horrible y espantosa que era. Tanto fue el miedo que me dio que me tapé la cabeza con la sábana y comencé a pegarle a mi primo con el codo para que se despertara, pero nunca lo hizo. Unos instantes más tarde me armé de valor y de nuevo asomé un poco la vista por entre las sábanas, pero esta señora seguía allí parada. Intenté gritarle a mis padres que estaban en otra pieza, pero mis gritos eran apenas un hilo de voz que salía de mi garganta por el miedo. Aún dudando de si estaba dormido, volví a asomar la vista 3 ocasiones más, y la señora seguía parada en el mismo lugar, así que me quedé sin mover y sin dormir durante toda la noche, tapándome con la sábana. Al siguiente día le conté a mi familia, pero todos lo tomaron como un mal sueño, sin darle más importancia.
Aproximadamente una semana después de aquel incidente, una tarde como a las 5 o 6, mi mamá me mandó a bajar la ropa de la azotea. Al subir, en la última parte de la escalera, había unos tubos que llevaban el agua a los tinacos. Iba yo muy tranquilo, y al entrar a la azotea me encuentro de frente con la misma señora de aquella noche en mi cuarto, ahora parada sobre uno de aquellos tubos del agua, viéndome fijamente con aquella mirada fría y ese rostro espeluznante, a lo cual yo me quedé petrificado. Lo increíble era que estuviera ahora parada sobre aquel tubo tan delgado, y al tiempo soltó una carcajada tan espantosa que se me erizaron los vellos del cuerpo. En un momento se fue elevando en el aire, no se le veían los pies, solo el colgar de un vestido andrajoso, y de repente ante mis ojos se convirtió en una bola de fuego y salió por el aire disparada de ese lugar. Yo no sé cuánto tiempo me quedé allí parado, hasta que una vecina que subió a la azotea me encontró y me sacudió, preguntándome que qué me sucedía. Tardé en reaccionar y me di cuenta que ya estaba oscureciendo. Le platiqué lo que me había ocurrido al tiempo que ella me decía: «Tuviste suerte que no te hiciera nada, porque seguramente es una bruja». Me bajé de la azotea a mi casa ya sin la ropa y no quise volver a subir durante mucho tiempo. Aún ahora de adulto sigo recordando perfectamente a aquella señora de negro y todo lo que me sucedió. No podíamos finalizar el vídeo sin hablar de una leyenda local poco conocida y que es llamada la Bruja Nahual de Cuernavaca. Esta bruja nahual se llamaba Marina Ronces y era una de las mejores brujas de todo Cuernavaca, en Morelos. Estaba casada con un nahual satánico. Ambos pertenecían a la orden o legión oscura de Satanás y tenían el don de convertirse en lo que ellos quisieran, desde aves para volar o animales terrestres como tigres para lograr sus fechorías. Se cuenta entre vecinos que esta bruja se encerraba a eso de las 9 de la noche y ya no salía de su casa, mientras dentro se escuchaban ruidos desgarradores y agónicos, como si ésta sufriera de algo, y después de unos minutos, sorprendidos veían salir a un guajolote, o un perro, o una gallina negra. Todas las noches era un animal diferente, y los vecinos cada vez estaban más seguros que ese matrimonio de Cuernavaca estaba maldito y tenía pacto con el mismo Lucifer. Un día esta feroz bruja y su marido se metieron al territorio de otra bruja y comenzaron a robar niños y a matar el ganado del pueblo. Pero esto les ocasionó que tuvieran una pelea muy fuerte con la otra bruja, quien era mi abuela. Esa noche el cerro fue testigo de cómo a lo lejos se veían bolas de fuego en el cielo chocar entre ellas y con sus garras despedazarse salvajemente. En esos momentos se escuchaba como si estas dos fieras se batieran o pelearan a muerte, pues los ruidos asustaban a los pobres campesinos que aún estaban de regreso a sus ranchos. La bruja Marina, pactada de Satanás, maldijo por el resto de su vida a mi abuela, y ésta, por no dejarse vencer, mató a aquella bruja. No le fue nada fácil, pero al final mi abuela logró vencerla. Sin embargo, después de morir mi abuela, extrañamente la maldición pasó a cada descendiente mujer de mi familia, hasta que no quedara ninguna viva. Esa maldición se quedó con nosotros hasta el día de hoy, y ahora por costumbre, o no sé cómo se le pueda llamar, cada que las esposas de los descendientes enferman, éstas fallecen en extrañas circunstancias. A veces por las noches se escucha como un nahual nos ronda cada que nace un bebé, y se escucha también cómo tratan de romper la puerta y quieren entrar a toda costa. En otras ocasiones son aves negras corriendo en los patios de la casa. La muerte más reciente fue la de mi madre, que por brujería fue afectada, ya que los doctores jamás encontraron lógica o diagnóstico a su enfermedad. Ahora yo sigo los pasos de la abuela, y a pesar de que soy hombre, tengo el don de hacer hechizos y trabajar con el campo y la naturaleza. Eso sí, no daño a nadie, solo me preparo para poner fin a esta maldición, ya que mi esposa e hijas pueden correr esta misma suerte y requiero acabar con la salación y todo tipo de cosas que haya podido dejar la maldición de aquella bruja. La familia cuenta que la última vez que mi abuela hizo hechizos fue en Tepoztlán, Morelos. Se dice que cuando ella llegó a casa una noche convertida en nahual, golpeó contra el techo de la casa porque venía herida de bala, ya que un campesino la vio y le disparó. Después de un mes de no salir de su cuarto, ni comer ni tomar agua, ella emergió caminando con mucha dificultad, y fue cuando se descubrió que mi abuela era aquella ave negra que en el pueblo comentaban que vieron volando aquella noche muy cerca de allí. Tal vez todo lo anterior sea producto de la superstición, la ignorancia o invenciones para asustar a la gente. Sin embargo, yo quisiera dejarles una anécdota que me relató un muy buen amigo que actualmente vive en Estados Unidos.
Cuando éramos unos adolescentes, mi amigo asistía a clases de náhuatl, y en una ocasión su profesor de ese idioma le relató una experiencia muy impresionante. Le dijo que cuando se encontraba aprendiendo aquella lengua, tenía que viajar a comunidades muy apartadas de Morelos y Guerrero para perfeccionarla. Una de esas ocasiones, por medio de un conocido de su escuela, este le dijo que si deseaba ver una ceremonia de iniciación de un nahual, donde habría una transformación en animal con los chamanes de su pueblo. El profesor finalmente decidió aceptar aquella oportunidad que jamás se le volvería a presentar, ya que aquellos brujos son totalmente reacios y estrictos para dejar que extraños entren a sus ceremonias. Así llegó el día señalado, y tras un ayuno y purificación de casi todo el día, trasladaron al profesor varias horas en caminos de terracería hasta llegar a un lugar muy apartado. Se preparó junto a los demás para el ritual. Ya cuando cayó la noche, los brujos formaron un círculo alrededor de una gran fogata y lo invitaron a tomar un lugar. Después se presentó el aspirante a nahual que se transformaría, quien se colocó al centro. Le dieron algo de beber y comenzó a entonar oraciones y cánticos que eran secundados por los otros brujos. Cuando la ceremonia había avanzado ya bastante, se acercó otro de los presentes y cubrió al aspirante con una grande y gruesa tela llena de símbolos. La ceremonia continuó hasta que, finalmente, aquel brujo, bajo la tela, comenzó a moverse de una manera frenética y a proferir unos gritos tan espeluznantes que al pasar del tiempo se fueron transformando, según cuenta el profesor, en los más extraños y pavorosos ruidos de animal que él hubiera escuchado en su vida, hasta que comenzó a aterrorizarse de tal manera que se levantó para salir corriendo de aquel lugar. Pero los demás brujos lo detuvieron, lo volvieron a sentar, le dijeron que cerrara los ojos y no los abriera para nada. Varios de ellos pusieron sus manos sobre su cabeza mientras recitaban una especie de oración para protegerlo y tranquilizarlo. Solo el mismo miedo que lo hizo querer correr ahora lo mantenía pegado al piso mientras seguía escuchando aquellos pavorosos sonidos. No sabe cuánto tiempo pasó hasta que de aquellos ruidos ya solo se escuchaba una especie de gran perro que jadeaba amenazante. En ese momento, sin dejarlo abrir los ojos, levantaron al profesor y lo retiraron del lugar hasta el auto donde lo habían llevado. Un par de horas más tarde, le llevaron una bebida caliente y lo regresaron al pueblo de donde lo habían recogido. Finalmente él dice no haber visto nada, pero con lo que escuchó le fue más que suficiente para sentir tanto pánico que jamás le quedaron ganas de volver a querer saber de magia ni cosas parecidas, y le quedó un gran respeto por todos estos temas. Y bien amigos, les doy las gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo. Estos fueron algunos relatos y apuntes sobre las brujas, los cuales espero que hayan sido de su agrado e interés, y de ser así apoyen al canal con su poderoso like y comentario. Activen la campana de notificación ya que estaremos subiendo nuevo contenido cada semana. Compartan este vídeo con sus amigos, se suscriban al canal. Muchas gracias, espero verlos pronto y buenas noches.